Relational Bible Reading 006. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de nuestra relación con Dios. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin que usted como hijo de Dios, madure en su fe, y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, para que ellos puedan prepararse, empoderarse y mantenerse firmes para enfrentar estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. La lectura bíblica nos relaciona con Dios. En esta conferencia estamos enfatizando la importancia de convertirse en un lector habitual de la Biblia. Sin embargo, tenemos que ser sinceros, que como cristianos tenemos dificultades con la lectura de la Biblia. Por eso, necesitamos ayuda y motivación para incentivarse a lograr el mejor provecho posible al tiempo que damos a leer las Escrituras. Para tener una lectura exitosa, primero tenemos que entender y comprender qué es la Biblia y por qué fue escrita. La Biblia es una colección de 66 libros y cartas escritas por hombres inspirados por Dios para instruir al hombre en los caminos del Señor. Segunda de Timoteo 3:16. La Biblia en total tiene 66 libros que narran la historia del plan eterno de Dios para rescatar a su familia a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. La Biblia es 50% de historia, 25% de profecía y 25% de instrucciones para vivir en paz. La Biblia revela que Dios creó a los seres humanos, y nos muestra su plan de cómo convertirnos en sus hijos e hijas de Dios por la fe en Cristo. La Biblia nos enseña cómo podemos vivir, y tener una relación y comunión íntima con Dios. El problema, como hemos dicho siempre, es que los seres humanos eligieron la independencia de Dios dominados y esclavizados por el pecado. Por eso, fueron descalificados y separados y ya no son parte de su familia. Efesios 1 del 4 al 5, Romanos 3:23. Hace 2000 años el Señor Jesucristo encarnó, y tomó naturaleza humana para nacer en este mundo, y morir como sacrificio por el pecado, y abrir el camino para todos los que creen en Él sean restaurados, y vuelvan a ser parte de su familia a través de la fe en Él. Hebreos 2 del 14 al 15, Primera de Pedro 3:18, Romanos 5:1, Romanos 5:8. Las Escrituras revelan a Jesús como la palabra viva de Dios, que se revela a través de la palabra escrita de Dios. Juan 1:1, Juan 1:14. Jesús mismo dijo: las Escrituras dan testimonio de mí. Juan 5:39. El Antiguo Testamento, los primeros 39 libros, tratan de la historia de los judíos, el grupo de personas y familias antepasados de Jesús, de quienes fue descendiente. En el Antiguo Testamento hay numerosas profecías que hablan sobre Jesús, y hablan de los acontecimientos y personas reales que anticipadamente hablaban y representaban la venida de Jesús, así como de su persona, su obra. En el Nuevo Testamento, los 26 libros fueron escritos por testigos oculares que caminaron e interactuaron, y contaron en los Evangelios la vida, ministerio, crucifixión y resurrección de Jesucristo. Ahora, las epístolas nos dan la doctrina, los principios, normas y valores para vivir como hijos de Dios. Todos nosotros, los humanos, fuimos creados para conocer a Dios, aceptar al Señor, y reconocerlo como nuestro Salvador. Jesús dijo: este es el camino para tener vida eterna, vida real, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado a la tierra. Juan 17:3. La única forma en que Dios se revela a nosotros, es a través de su palabra escrita. La Biblia es nuestra única fuente de información, totalmente fiable y la revelación absoluta de Dios. Si no tuviéramos las Escrituras, nuestra relación con Dios fuera basada solo en nuestra imaginación. Imaginar significa formar una imagen mental de alguien o de algo, que no es real y que solo está basada en nuestras ideas. Leer la Biblia, por obligación religiosa, no sirve para ganar puntos delante de Dios, sino nos da la oportunidad para conocer a Jesucristo, nuestro Creador, Redentor, Salvador, amo y soberano de nuestra vida. Nuestra relación con Dios es racional. Él desea relacionarse con nosotros. Aunque nos conoce personalmente, Él quiere que nosotros lo conozcamos. Una lectura racional de la Biblia nos ayuda a saber que Él nos ama, y nos sirve para que nosotros podamos conocer a Él personalmente.
Jesús nació del pueblo judío elegido por Dios, que estaba relacionado y familiarizado con las profecías registradas en las Escrituras. La revelación de Dios comenzó con las profecías acerca del Señor dadas a Moisés después de que Dios liberó a Israel de la esclavitud egipcia. Éxodo 19:31. En el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés sus leyes y mandamientos, y ordenó que escribiera la ley y lo enseñara al pueblo. Los primeros mandamientos fueron escritos por Dios mismo en tablas de piedra, y el resto de ordenanzas, Dios ordenó e inspiró a Moisés que lo escribiera. Éxodo 24:12, Éxodo 31:18, Daniel 9 del 11 al 13. Estas leyes y mandamientos fueron copiados, transmitidos y preservados para las generaciones sucesivas. Después, se añadieron al contenido bíblico más palabras inspiradas para que fueran escritas por otros autores. Dios dio su palabra a Moisés, Moisés a Israel, el pueblo judío, para que pudieran conocerlo y andar en sus caminos. Observe una declaración que Moisés hizo en Éxodo 33 del 12 al 13. Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Los mandamientos de Dios, su palabra, y toda la Escritura son para nuestro beneficio, si vivimos en armonía, comunión y relación con Él. Cuando obedecemos sus mandamientos, podemos sentir la verdadera alegría, la plenitud y significado de la fe en Dios. Jesús, como judío, creció en una cultura que se aferraba a los mandamientos y ley, y las Escrituras. Amar a Dios significaba para ellos obedecer las Escrituras. Cuando Jesús estuvo aquí, un líder religioso le preguntó, ¿cuál era el mandamiento más importante en la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y toda tu mente. Este es el primer y mayor mandamiento, pero el segundo es igualmente importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Mateo 22 del 37 al 40. Todos los mandamientos de Dios tienen el objetivo fundamental de guiarnos a una relación íntima con Dios que se refleja en nuestros semejantes. Sin embargo, lo que debemos entender, no es que Dios quiera que solo conozcamos la ley, sino que le demos nuestro corazón íntegro y que lo obedezcamos con sinceridad. Dios tiene un profundo deseo de mantener una relación con nosotros. Quizás algunos de ustedes digan, pero Dios es un Dios celoso. En la Biblia hay evidencias que castigó y mató a muchos israelitas. Cuando encuentre estas palabras en la Biblia, usted no se debe atemorizar, porque Dios no castigó a todo su pueblo, sino solo a aquellos que adoraban erigían dioses falsos para adorarlo, y desobedeciendo su mandamiento cayeron en la idolatría. El mandamiento dice, no adorarás a ningún otro Dios, porque el Señor es un Dios celoso. En Éxodo 34:14, dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es santo, Dios celoso es. La palabra hebrea que se traduce celoso en español, significa ferviente, lleno de entusiasmo y pasión ardiente por agradar al Señor. La noche antes de que Jesús fuera crucificado, en su última cena con sus discípulos, al prepararlos para su despedida les dijo, que permanecería con ellos a través de su palabra. Luego, añadió, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará. Juan 14 del 21 al 23. La palabra griega, guardar significa, observar, obedecer, prestar atención a, si me amáis, haced todo lo que yo os he dicho. El que me ama, me obedecerá. Ahora, observemos dos puntos claves en la declaración de Jesús. 1. Él prometió continuar manifestándose a sus discípulos y seguidores a través de su palabra. Segundo, la obediencia a su palabra es la hermosa expresión de amor a Dios, que se manifiesta en el amor al prójimo. No olvidemos que anteriormente en su ministerio, Jesús dijo a sus seguidores que sus palabras son espíritu y son vida. Juan 6:63. Él hizo esta declaración en el contexto de llamarse a sí mismo el pan de vida. Juan 6:35. Como ustedes saben, el pan era el alimento básico en el mundo antiguo, y constituía una gran parte de la alimentación y la dieta de todos. El pan era llamado el sustento de la vida. Jesús comparó la palabra de Dios con el pan,
que la gente necesitan para vivir, y lo comparaba con alimentarse con la palabra de Dios. Mateo 4:4. Podríamos dedicar toda la conferencia para explicar lo que significa, porque sus palabras son espíritu y vida. Sin embargo, consideremos la explicación de Juan 6:63, para captar la esencia de lo que la palabra de Dios significa. Hace y es para nosotros y nos daremos cuenta que toda la palabra de Dios es la palabra de Jesús, el canal y el medio por donde Dios suple para nosotros su espíritu y su vida. Al creer en sus palabras, tenemos contacto con Él y tenemos la vida y el espíritu que nos prometió. Nosotros nos conectamos con Dios por medio de su espíritu, a través de su palabra escrita, que es inspirada por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. La Biblia no es un libro cualquiera. Es el libro de Dios, así como la comida obra en nosotros para nutrirnos, asimismo, la palabra nos nutre espiritualmente. Primera de Tesalonicenses 2:13. Nuestro Dios Todopoderoso no quiere una obediencia ciega, sino una entrega completa de nuestro corazón. Él quiere obediencia, porque el amor es el fundamento y el motivo para obedecerle. Nuestro amor no es resultado de saber que Él nos ama, y que nosotros le amamos, sino en saber que Él nos amó primero al enviar a su único Hijo a morir en sacrificio por nuestros pecados. Primera de Juan 4:19, Romanos 5:8. En Primera de Juan 4 del 9 al 10, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En Lucas 7 del 35 al 50, dice, que en una ocasión, Jesús estaba cenando en la casa de un fariseo llamado Simón, y María Magdalena trajo un frasco de perfume fino y caro, arrodillándose a sus pies, llorando y enjugándole los pies con lágrimas, le besó los pies y derramó el perfume sobre sus pies. Entonces, un fariseo se dijo a sí mismo, si este hombre fuera de Dios, se daría cuenta qué clase de mujer lo está tocando. Pero Jesús sabía lo que el fariseo estaba pensando, y contó una parábola sobre un hombre que prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 a la otra. Como no pudieron pagarle, les perdonó las deudas a los 2. Jesús, entonces le preguntó a Simón, ¿cuál de los deudores crees que lo amó más después de esto? Simón respondió, supongo que aquel a quien le perdonó la deuda mayor. Así es, dijo Jesús. Lucas 7 del 42 al 43. Jesús, mirándolo a la mujer y dijo a Simón, ustedes no me ofreciste agua para lavarme los pies, pero esta mujer besó mis pies, y ungió mi cabeza con aceite, y ha lavado mis pies con sus lágrimas, y la secó con sus cabellos, besándome una y otra vez. En 7 del 47 al 50, Jesús dijo, sus muchos pecados le han sido perdonados, por eso, ella me ha demostrado mucho amor, porque a una persona a quien se le perdona poco, muestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, vete y no peques más. El apóstol Pablo escribió 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Observemos lo que le escribió a Timoteo, su hijo en la fe. Desde la infancia te han enseñado las sagradas escrituras, y te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15. Pablo escribió en griego. La palabra confianza, la palabra griega confianza, significa una fe firme, una creencia inmovible de la verdad. Se define como carácter, capacidad, fuerza de creer en la verdad. Hay una diferencia entre saber, 1, es oír de alguien y 2 es conocer realmente a alguien. Para tener fe o confianza en una persona, debemos conocerla. Nosotros podemos conocer a Dios por medios de la revelación de su palabra escrita, y al conocerlo, podemos amarlo y confiar en Él. En Salmos 9:10, dice, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Los que conocen tu nombre, tienen experiencia y conocimiento de tu misericordia, saben quién eres tú. La palabra nombre significa reputación, memoria, renombre. Dios se llama a sí mismo por su nombre. Hay numerosos nombres en la Biblia y cada uno revela algo sobre su persona y obra. La Biblia es más que un libro que nos enseña cómo pensar y actuar, dándonos una lista de cosas que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Sus enseñanzas y mandamientos nos dicen en quién creer y cómo vivir. Sin embargo, hay más que eso.
La Biblia nos revela el interés de Dios en acercarse a nosotros, para tener una relación personal con Él. Somos salvos por la fe, por creer en la persona de Jesús. Esta fe nos da la garantía de que tenemos que vivir una vida agradable a sus ojos. Esa voluntad se revela, a través de su palabra escrita, cuando queremos conocerlo y confiar en Él. Hay una diferencia entre creer y obedecer. Creer es saber quién es Él, obedecer es conocerlo, amarlo y servirlo. Dios quiere una fe o confianza que se exprese, o se fundamente en el amor a Dios, y se manifieste en el trato hacia los demás. La fe del Nuevo Testamento, no es solo el conocimiento de Dios, sino de la relación que tenemos con Dios, es la respuesta al amor que Él nos mostró primero. En 1 de Juan 4:16, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En Gálatas 5:6, dice, porque cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, a Dios no le importa si somos circuncidados o no, lo que a Él le importa es la fe con expresiones de amor. Leer relacionalmente, significa leer conscientes de nuestra relación con Dios, con la conciencia de que al leer las Escrituras estoy interactuando con un Dios maravilloso que me ama y se interesa en mí, porque yo soy su Hijo y Él mi Dios todopoderoso y Creador. Como creyentes en Jesús, tenemos una relación visible con nuestro Dios invisible. La forma en que vivimos y nos relacionamos con los demás, demuestra que conocemos a Dios y que somos sus hijos, y ciudadanos de un reino que no se ve, pero se siente. Aunque el Señor está aquí con nosotros es invisible, y con Él por nosotros no podemos verlo ni sentirlo, podemos identificarse e interactuar fe cuando creemos en las Escrituras. Pablo escribió en Hebreos 11:1, que por la fe se percibe a lo invisible como un hecho real, que aún no ha sido revelado a los sentidos, cuando nos conectamos con Dios por medio de las Escrituras que Dios inspiró, y preservó para nosotros como nuestro manual para la vida. Lucas 24:45. En los últimos años en todas mis conferencias siempre he hecho hincapié en la lectura regular y sistemática del Nuevo Testamento. Leer regularmente, significa leer de 15 a 20 minutos todos los días. Leer sistemáticamente, significa leer cada día, de principio a fin, sin saltar nada, sin preocuparse de lo que no entendemos hasta familiarizarse con el mensaje y tener comprensión. Tener razón viene con la familiaridad, y la familiaridad se logra por la lectura regular y repetida. Este tipo de lectura es importante, porque nos ayuda a ver el mensaje en todo su contexto. La lectura relacional no sustituye a este tipo de lectura, sino que lo complementa, porque cuando lo leemos permanentemente, seremos iluminados para entender lo que la Biblia realmente dice, porque ya estamos familiarizados con ella. Leer la Biblia nos ayuda a interactuar con el Señor como si estuviera allí, como si Jesús mismo estuviera allí hablando e interactuando con el público, y nosotros como si lo estuviéramos escuchando. Por eso, cuando leemos las epístolas paulinas, ya no estamos preguntándose ni dudando de nada, sino pensando, hablando y escuchando tal como los primeros oyentes lo hicieron. La semana pasada hablamos lo que Jesús habló con personas que estaban familiarizadas con las profecías que hablaban de Él en las Escrituras. Salmos 1 del 1 al 2, Salmo 119 del 97 al 99, Josué 1:8. Para entender a las palabras hebreas traducidas como meditar, se tiene que entender que entender es reflexionar, meditar y hablar consigo mismo. Ambas son parte de la lectura que nos relaciona con Dios. Pablo escribió a los cristianos que estaban sufriendo persecución cada vez más severa para animarlos a permanecer fieles a Jesús pase lo que pase. En su carta les recordó lo que dicen las Escrituras. Él ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré, así que podemos decir con confianza, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13 del 5 al 6. Pablo cita también un pasaje del Antiguo Testamento donde Moisés le recordó a Israel que Dios ayudaría cuando enfrentaran a sus enemigos. El pasaje dice, no les tengan miedo. El Señor su Dios irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Deuteronomio 31:6. Cuando leemos este pasaje realmente vemos que lo que Pablo escribió para nosotros, y por eso exaltamos su bendita palabra porque estamos seguros que tenemos una relación sincera con Él, que no estamos solos, y que Él está cerca de nosotros para ayudarnos cuando lo necesitamos. Mucho más la próxima semana. Bendiciones. Diana.